tenemos. Estuve toda la semana pasada meditando. El domingo, cuando estábamos en el culto predicando, terminé de predicar y en la oración, cuando estaba orando al terminar el culto, estaba pidiéndole al mismo tiempo al Señor qué quería hablar hoy a la iglesia, porque era el último domingo del 2024. Ya estaba yo sin saber qué hacer para hoy, pero pidiéndole al Señor que trajese a mi corazón lo que Él quería hablarnos, porque es que Él me habla primero a mí que a usted, hablarnos a nosotros como iglesia. Y una de las cosas que venían a mi mente de manera inicial es que nosotros como cristianos necesitamos comprender varias cosas. Dentro de ellas es que el hecho de que usted y yo, por más cerca que usted y yo estemos de Dios, por más cerca que usted y yo estemos de Dios, eso no nos libra de tener que pasar por pruebas, dificultades, aflicciones, por problemas. Por más cerca que estemos de Dios, eso no nos libra de pasar por dificultades, incluso por cosas terribles, en nosotros mismos, en nuestras familias o demás. Eso no nos libra. De hecho, si usted mira la Escritura, el Señor mismo lo dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí, no en usted, en el pastor, la esposa, no, en Él tengáis paz. En el mundo tendréis carro, casa y beca, felicidad, dinero. ¿Cierto que sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando hablamos de congregarnos en la iglesia, nosotros también necesitamos entender algo. Nosotros no venimos a los cultos para resolver los problemas que tenemos. Algunos piensan así. Nosotros no venimos a los cultos para evitar los problemas. Hay otros que creen que sí. Nosotros venimos a los cultos, escuche, porque necesitamos ser fortalecidos para combatir los problemas, para enfrentar los problemas. Y nosotros venimos a los cultos porque los cultos nos sirven para fortalecer y levantar nuestras defensas. A eso venimos. Eso es lo que hacemos. Pero esto pasa cuando usted y yo tenemos verdaderamente toda nuestra fe, confianza y esperanza puesta solamente en Jesucristo. Si no, no. Vamos entonces a la palabra del Señor. Cuando les diga el pasaje, todos no. Algunos van a decir, ¡ah! Con razón. Bueno, creo que muchos van a reaccionar. Salmos. Vamos al libro de los Salmos hoy. Y vamos a leer Salmos, capítulo 3, del 1 al 8. Amén. Salmos, capítulo 3, versículos del 1 al 8, y leemos esta porción de la palabra del Señor en el nombre del Padre, al sea la gloria, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador, Jesucristo. A Él damos todo el honor y la exaltación. Y bajo la dirección de su santo y glorioso Espíritu, el Consolador, aquel encargado de revelarnos todas las cosas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria. Y como iglesia decimos, amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí,
y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Amado Dios y Padre de la gloria, en esta mañana estamos aquí delante de tu grandiosa y maravillosa presencia, reconociendo tu fidelidad, tu misericordia, reconociendo que eres tú, oh Dios, el que nos ha traído esta mañana, el que ha puesto el querer y el hacer de tu buena voluntad de que estemos hoy congregados como iglesia, de que nos reunamos hoy, de que hayamos sobrepasado obstáculos porque otros no los sobrepasaron, porque otros se dejaron minar su mente y su corazón de desconfianza y pensaron que ellos podían hacer algo para ayudarte en lo que necesitan. Señor, pero gracias por los que has traído hoy. Hoy estamos los que te plació traer. Hoy estamos a los que te plació que reunidos aquí podamos recibir de ti, de tu palabra, de tu presencia. Hoy estamos a los que determinaste, oh Dios, que pudiéramos levantar cantos de adoración y exaltación delante de tu presencia. Por eso te damos gracias. Y te damos gracias, Señor, por nuestras familias que aunque no te conocen, aunque van caminando lejos de tu presencia, rumbo a una condenación, hoy los tienes con vida, hoy les das una oportunidad más, hoy nos das la oportunidad de ser de ejemplo, de buen testimonio para que ellos te conozcan y vengan delante de ti en arrepentimiento y fe. Hoy, Señor, te place nuevamente hablarnos a través de tu santa y bendita palabra para que toda nuestra confianza esté puesta en ti, Señor. Por favor, Señor, danos la sabiduría que necesitamos, que viene de tu parte, para poder entender tu palabra. Danos el discernimiento, danos, Señor, la capacidad de poner en práctica el dominio propio que nos has dado para llevar, Señor y Dios, en una vida práctica y constante todo lo que nos vas a hablar en esta hora, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, a tu palabra, que nada distraiga nuestra atención de lo que tú quieres hablar, Señor. Aquí estamos, solo por tu misericordia, y nuestro anhelo es poder oír tu voz, entender lo que hablas y llevarlo a la práctica. Ayúdanos, Señor, a través de tu santo y glorioso Espíritu que está en este lugar y que está en nosotros. Ayúdanos, Señor, y sobre todo reprende toda artimaña que Satanás quiera usar para desviar la mente de aquellos que escuchan tu voz de la predicación de tu palabra y para impedir que tu palabra sea predicada de la manera adecuada, Señor. Por favor, que tu Santo Espíritu, que es el único que tiene autoridad en nuestras vidas, sea quien nos guíe y quien nos dirija durante todo este tiempo, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para la gloria tuya. Amén y amén. Puede tomar asiento. Es impresionante mirar cómo el Señor nuevamente quiere hablarnos acerca de nuestra confianza en Él. Porque es justamente el título del mensaje que tenemos para hoy: confianza en Dios. ¿Cuándo? Siempre. Confianza en Dios. Nosotros debemos tener puesta nuestra confianza en Dios siempre. En lo bueno, en lo malo, en lo pésimo, en todo lo que haya en nuestra vida. En la enfermedad, en la abundancia, con los problemas, con las dificultades, con la tristeza, con la alegría. Todo tiene que ser en dependencia de nuestro Dios. Siempre confiando y contando de que Él es nuestro único ayudador. No hay más nadie. A veces nosotros nos esperanzamos en las personas. No. Escucha, no hay nadie que te pueda dar la mano si Dios antes no dice, dale la mano.
Nadie puede hacer nada si Dios así no lo determina. Cuando nosotros leemos este salmo, bueno, nos encontramos al abrir este salmo con uno de esos salmos de aflicción y de confianza del rey David. Eso es lo que muestra este salmo. Es un salmo de aflicción y confianza al mismo tiempo, por lo cual David tuvo que pasar. En este caso, como hablábamos el viernes a los que estuvieron en la oración, en este caso, podemos ver la problemática de David. David tiene una situación difícil en este asunto. ¿Por qué? Porque como podemos ver en el encabezado del Salmo, nos encontramos con el rey David en un problema bastante grande. Su hijo se levantó en contra suya y se convirtió en su enemigo y ahora lo persigue para destruirlo. Su propio hijo, y esto es algo impresionante. Nosotros, si usted es de los que lee o estudia Biblia, en algún momento usted abre la Biblia en el primer libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, y en ese segundo libro de Samuel, entre los capítulos 15 y 18, usted se encuentra toda esta historia. Si usted no la ha leído, no le va a ser tan fácil entender lo que estaba pasando David. Si usted lo ha leído, podrá entender con claridad cuál grande es la aflicción por la cual David tuvo que pasar. Uno tiene problemas, dificultades, necesidades, enfermedades, pero ¿a quién de ustedes los ha perseguido un hijo para matarlo? ¿Se da cuenta? Es una situación bastante difícil. Eso es lo que pasa. Esto era lo que David estaba atravesando y esto es lo que da el origen a este salmo justamente. Y nosotros aquí leemos que el rey David tuvo que huir apresuradamente de Jerusalén cuando su propio hijo Absalón estaba persiguiéndolo. Él se levantó contra él. Sin lugar a dudas, creo que fue uno de los periodos más difíciles que tuvo que enfrentar el rey David y más amargo. Porque es que uno tenga enemigos, bien. Enemigos vamos a tener siempre. Pero que uno de esos enemigos sea tu propio hijo y que te esté buscando para matarte, eso no debe ser nada agradable. Y tengamos en cuenta, David era un hombre que a todos sus hijos los amaba en gran manera. Pues yo no creo que usted sea capaz de odiar a un hijo. Y si es así, usted es el ser más perverso de la tierra. Sí, porque una persona que sea capaz de odiar a un hijo es el ser más perverso de la tierra. Por malo que sea ese hijo, el corazón de padre te conduce siempre a amar a tus hijos, por malos que seas, porque es esto, porque es aquello, no importa. Una persona de manera natural debería amar a sus hijos. Ahora, alguien que está caminando con Dios, alguien que quiere agradar a Dios, es imposible que aborrezca a alguien y mucho menos a un hijo. Y recordemos que David era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios sin ser perfecto. Un hombre o una mujer que aborrezca a sus hijos, bueno, hay mujeres que lo hacen, sí, las que abortan. ¿Usted lo ha visto? Eso no es amar a un hijo. Tienen todas las excusas posibles, pero no hay amor ahí. Eso no es amar. Entonces eso es tremendo. Cuando nosotros miramos a Absalón, podemos ver que Absalón usó por un periodo más o menos de 4 años lisonjas, palabras de adulación para el pueblo, para ganarse al pueblo, para luego hacer lo que hizo en contra del rey David. En segundo libro de Samuel, capítulo 15 y versículos del 1 al 6, mira lo que dice. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera
hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Escuche esta última frase. Y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. Él se los ganaba. Así hay un poco de gente en la iglesia. Se gana el uno, se gana el otro, y es lucero con este y con aquel, y qué belleza, y cuando menos piensa, ¡tac!, se levantan en contra del pastor y hacen un reguero en la iglesia. Eso ha pasado en muchas iglesias, a lo largo de la historia de la iglesia. Así que tenga cuidado, tenga cuidado con eso, porque eso siempre se va a presentar en la iglesia de David, del Señor. Cuando nosotros miramos, entonces vemos que David, a pesar del motín que le hizo su propio hijo, él prefirió evitar el enfrentamiento con su propio hijo. Él no quiso enfrentarlo. ¿Y sabe qué hizo? El rey se fue. Salió de la ciudad. El rey y su familia y algunos que quisieron seguirlo salieron de él, y dice que pasaron el torrente de Cedrón llorando y subieron la cuesta de los olivos con sus cabezas cubiertas y se dirigieron hacia el desierto. ¿Usted se da cuenta? Hacia el desierto. Como dicen por ahí, en los momentos difíciles, o sea, cuando usted está enfermo, cuando usted está sin plata y cuando usted está en la cárcel, es donde se sabe quiénes son los verdaderos amigos. Aquí estaba David. ¿Dónde? En el trono, como rey, y de repente huyendo al desierto. Seamos sinceros, ¿cuántas veces nosotros no amanecemos bien, contentos, felices, y nos levantamos y de gloria a Dios y esto, y en unas cuantas horas todo cambia? Se viene el mundo encima. Se levantó un problema allí y usted está aquí cuando el otro allí, y usted va a tratar de salir de este cuando el otro allí, y uno, ¡ay, Dios mío! ¿Qué pasó aquí? Eso es. Se le vino el mundo encima. Como hablábamos días atrás, es tan fácil que le cambia a uno el ritmo de vida así. En un momento estás bien, al paso siguiente, en 2 minutos, todo se fue al suelo. ¿Pasa o no pasa? Eso fue lo que le pasó a David. Imagínese usted, salió del palacio, de estar en la opulencia con todo lo que tenía como rey, camino al desierto. ¿Cuántas veces estamos bien y tenemos que irnos al desierto? Estamos pasando por el desierto. Situaciones difíciles, esto no me sale, es que meto la cabeza por aquí y pareciera que me la fueran a cortar, y trato por este lado y tampoco funciona, y toco esta puerta y me la tiran en la cara. ¿No es así? ¿Cuántas veces nos pasan estas cosas? Eso le pasó a David. Aún, escuche, entonces, como decía, es en los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos de prueba, de escasez, de necesidad, donde uno sabe quiénes son tus amigos, quiénes son los que te aprecian. Y eso mismo le pasó a David. Por ejemplo, Ahitofel, uno de los íntimos consejeros, le abandonó pensando que Absalón iba a ser el que iba a tomar el reino. No solo él, otros como Simei demostraron abiertamente el odio que tenían encubierto hacia David durante muchísimo tiempo, y también salió y se fue. Este tipo de personas las encontramos a toda hora, en todo tiempo y en todo lugar. Esos que eran tus mejores amigos, cuando te ven mal, ¡pah!, te dan la espalda, te golpean. Como quien dice, démosle duro ya que cayó. Esto es así, y eso le pasó también a David. En tan solo unas cuantas horas, David nunca pensó en eso. ¿Cuántas veces nosotros estamos bien y usted se levanta pensando, ay, qué prueba vendrá hoy? Usted se levanta pensando así. David tampoco. Él simplemente se levantó esa mañana. Y entonces, en unas cuantas horas, todo cambió. El rey David, que se despertó en la mañana en su palacio lleno de opulencia, en la noche estaba en el desierto en aflicción, pasando por penalidades, lejos de las comodidades a las que él estaba enseñado durante tanto tiempo ya. Y solamente un grupo de hombres leales le habían seguido, habían salido con él, y otros le salieron al encuentro para suministrarle provisiones como
seguidores fieles de Él. ¿Cómo nos cambia la vida, hermano? En un instante. Hoy estás aquí, en un instante estás allá. Y eso fue lo que le pasó al rey David. Ahora, una de las cosas que usted y yo nunca debemos olvidar es que las luchas siempre van a estar. Las luchas siempre van a estar. Cuando el Señor nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, es algo que vas a tener que tener presente siempre. Es una de esas cosas que a muchos en la iglesia como que se les pasa. Se les pasa que nosotros tenemos luchas, pero no solamente luchas. Seamos sinceros, para que usted tenga una lucha, ¿qué más necesita? ¿Ah? Si usted tiene una lucha, ¿qué más necesita? ¿Qué es una lucha? Una pelea. ¿Y qué se necesita para poder pelear? Otro. Un enemigo. Ay, el apóstol Pablo nos dijo, porque vuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino, o sea, ustedes tienen una lucha, es constante, pero escuche, porque nuestra lucha, o sea, está ahí. ¿Cuándo? Siempre. Desde que abres los ojos hasta que los cierras, y aun cuando duermes, la lucha está. Pablo dice, porque nuestra lucha es una lucha constante, continua, no hay tregua, no para. Escucha, de tiempo a tiempo, hasta que Cristo venga o hasta que muramos, estamos en el campo de batalla, estamos en una lucha constante. Y Pablo nos dice, y la lucha no es con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus hermanas. No, dice, y nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre. No pelee con su esposo, no pelee con su esposa, no pelee con los hijos, no pelee ni con el vecino. ¿Por qué? Porque la lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Por qué te peleas con las personas que tienes a tu lado si sabes que Satanás tiene un ejército, que ese ejército tiene unos comandantes, tiene unos personajes que tienen rango y cada uno de ellos tiene un ejército? Y entonces, ¿por qué peleas con tu esposo? ¿Por qué peleas con tu esposa? ¿Por qué peleas con el pastor? ¿Por qué peleas con los hermanos? ¿Por qué estás peleando con otro cuando la Biblia te dice no es contra los seres humanos? Ahora, el punto es que necesitamos entender y creer, la lucha está ahí a diario. Siempre. No hay tregua. Pero a muchos de ustedes se les olvida eso. Por eso la Escritura, la palabra de Dios nos dice, velad y orad. Muchos aquí sabemos que cuando uno tiene enemigos y uno sale a la calle y sabe que tiene enemigos, uno anda así. Y sí. Y hay muchos de ustedes que saben que tienen enemigos y andan así. No ven ni para dónde caminan. Porque cuántas veces Dios te habla en la iglesia, Dios trae un mensaje, te trae advertencia y a las 2 horas, ¡ay, pastor! Y entonces, ¿qué le habló el Señor? En el mensaje anterior que hablamos acerca de la confianza en Dios, y en este mensaje volver a hablar de la confianza en Dios, haga como si fuera en un planeador, sin motor y en picada. ¿Cómo? Agárrese duro, porque esto es refrigerio para nuestra alma, pero porque algo viene en el camino. Porque cuando Dios nos dice, mira, yo soy aquel en el cual puedes confiar, y decimos, amén, aleluya, Dios dice, aquí viene la prueba para que confíes en mí. Aquí viene la prueba para ver si así, amén, gloria a Dios, aleluya, es verdad en tu corazón. Ahora, es verdad porque Él va a cumplir. El problema no es que Él no cumpla, el problema es que nosotros creamos. Porque llega la prueba y empezamos a llorar.
Le pedimos al Señor por nuestra familia. Dios empieza a hablar y empezamos a quejarnos. Hermano, es que es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Y le pedimos a Dios y le pedimos a Dios y Dios empieza a responder y nosotros empezamos a llorar. Yo me imagino al Señor. Y entonces, óyeme, es que no te entiendes. Él sí nos entiende, es lo que dice. Oye, es que no te entiendes. Bueno, o quieres o no quieres. Ese es el problema de nosotros. Ay, no, este clima tan terrible, qué calor. Y empieza a llover. Ay, empezó a llover. Y entonces, a nosotros nadie nos tiene contentos. Y como Dios no está para tenernos contentos, sino para hacer su voluntad, ¿qué creen que pasa? Él hace su voluntad. Él va a seguir haciendo su voluntad. Entonces, Dios quiere que entendamos, escucha, estamos en medio de una lucha constante y continua y los enemigos no van a esperar a que descanses. No, nuestros enemigos nos van a atacar y al primero que van a atacar es al enemigo mayor que usted y yo tenemos, a nosotros mismos, nuestra propia carnalidad, nuestro pecado. Y lo primero que ataca es nuestro orgullo. ¿Y sabe cómo ataca nuestro orgullo? El bolsillo. Porque cuando usted tiene problemas, usted lo primero que mira, ¿qué es? Uy, pastor, y no tengo ni en qué caerme muerto. Yo no sé. Yo soy dueño del oro y de la plata, porque Dios es el dueño del oro y de la plata y soy heredero de él. Entonces no puedo decir que no tengo en qué caerme muerto. Tal vez aquí, no, pero soy heredero de Dios. Entonces, lo que tengo aquí, lo tengo porque Dios decidió que eso tengo. ¿No tienes nada aquí? No, pero te tengo a ti, Señor, y me es suficiente. Pero hay muchos que dicen, sí, pero no tienen nada en el Señor. Él tiene que ser nuestra esencia, pero la lucha está, hermano. Por eso hay que estar vigilantes. Sed sobrios y velad. Velad y orad. Pero vuelvo y le repito, ustedes saben que hay una lucha, se les ha enseñado y viven como si estuvieran solos en este mundo y Satanás no existiera. Y como si ustedes ya tuvieran cuerpo glorificado. Porque no están atentos, porque no vigilan, porque no cuidan su vida espiritual, porque no están mirando todo lo que hay a su alrededor, porque no ven aquellas cosas que los quieren apartar de su relación con Dios, sino que van para adelante como esos caballos que salgan por ahí que son como más bien molestositos y les tienen que poner unas cosas aquí para que puedan caminar. Así son muchos. Así son muchos en la iglesia hoy. No tienen una visión amplia. Porque no quieren entender lo que Dios habla a través de su palabra. ¿Se da cuenta? Después de un largo recorrido, varias horas de marcha, llegaron a una cierta parte donde descansaron David y los que iban con él. Y lo más seguro es que ahí en ese lugar, al pasar la noche y al amanecer, fue donde David compuso este salmo. Por lo tanto, los temas que nosotros vemos en esta oración tienen que ver con el sufrimiento, la deslealtad, el abandono y hasta con la precaria situación en la que se encontraba el pueblo. Porque imagínense, estaba el pueblo solo, el rey se tuvo que ir y dejarlo en manos de Absalón. ¡Qué condición tan terrible para David, los que lo acompañaban y para el pueblo! O sea, un pueblo, una oveja, un grupo de ovejas y el pastor ausente. ¿Se lo imagina? Tremendo eso. Pero a pesar de este panorama tan oscuro, surge una luz brillante de esperanza y de confianza del rey David en su Dios. Es lo que vemos ahí. Ahora, este es un salmo que cualquiera de nosotros como cristianos pudiéramos cantar en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. De hecho, la expresión de confianza y de la protección de Dios que vemos en este salmo es lo que a muchos más les gusta. Hay mucha gente que este salmo lo mantienen acá.
pendiente y presente. ¿Por qué? Porque es un salmo que alienta, porque es un salmo donde vemos a Dios actuando por medio de su gracia y de su misericordia. ¿Cuántos de nosotros no pudiéramos pensar en este salmo en las ocasiones en que hemos pasado por tribulaciones, por peligros y por problemas? Ahí está la respuesta. ¿Se da cuenta? Qué glorioso sería que nosotros cada mañana nos despertemos así como David. Sin importar la situación en la que estemos, nos levantemos así como David. Con esa fe, con esa confianza y con esa esperanza en ese Dios glorioso que siempre está ahí dispuesto para cada uno de nosotros. Cuando nosotros miramos este salmo, nosotros pudiéramos hacer algunas divisiones de este salmo. Hoy, no son las únicas tal vez, pero pudiéramos dividir este salmo en 4 partes. Las dificultades de David, la confianza de David en su Dios, el descanso y la seguridad de David en Dios y la petición de salvación de los enemigos. 4 partes en las cuales podemos dividir este salmo. Miremos esa primera parte, las dificultades de David. Ahí estamos nosotros, en las dificultades diarias, constantes y continuas. Versículos 1 y 2 dicen: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. ¿Qué es lo primero que hace David en este salmo? Bueno, David comienza el salmo describiendo sus enemigos y cómo han aumentado la cantidad de enemigos hacia él. Él menciona sus adversarios, el número de ellos y lo que hacían y hasta lo que decían. Miren los detalles. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. La forma en que el rey David aquí describe a sus enemigos expresa cierta sorpresa, porque esto está como en signo de admiración, donde David está como que: yo no lo puedo creer. Yo no esperaba que esto pasara. ¿Y esto cuándo sucedió? Así no nos pasa cuando se vienen los problemas y dificultades. Estamos bien y salimos de la iglesia, del culto y gozosos. Y ¡qué gloria a Dios! Y llegamos a la casa y ¡pum! Todo cambió. Se estalló la bomba. Se presentó el conflicto. Se levantó se vino aquello. Se cayó lo otro. Y entonces uno: ¿y qué pasó aquí? Eso es lo que está experimentando David. Una sorpresa, como quien dice: ¿y esto cuándo fue? ¿Y esto cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Yo no esperaba esto. ¿Cuántas veces a usted le pasa eso y dice: ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Pero yo voy a la iglesia, pero yo ofrendo, pero yo hago esto, pero yo hago lo otro. ¿Y por qué, Señor, a mí? Yo me imagino al Señor: ¿y por qué no? ¿No te dije que en el mundo tendrías aflicciones? No. ¿Y por qué nos asustamos cuando viene la aflicción y el problema? ¿No conocemos la Biblia? Sí, pastor. Lo que no creemos es lo que Dios ya dijo. Si Él te prometió sufrimiento, vas a tener sufrimiento. Pero también prometió librarnos del sufrimiento. Y también lo va a cumplir. Como quien dice: oiga, yo no me estoy imaginando esto es verdad. Se levantaron mis enemigos contra mí, es lo que Él dice. Así le dijo el mensajero a él. ¿Qué fue lo que le dijo en 2 de Samuel 15:13? El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Tremenda situación. Según pasaban las horas, los enemigos iban aumentando rápidamente, mientras que los fieles quedaban reducidos a un pequeño grupo. Tremendo eso. Y curiosamente parece que el mayor contingente de hombres con los que David contaba en ese momento, ¿sabe qué? Eran extranjeros. Gente extranjera. Un grupo como de 600 hombres.
que habían venido de Gat y con Itai Geteo y los cereteos y los peleteos. Ahí estaban, los únicos. David hasta los despachó. No, ¿qué hacen ustedes? No, ustedes son extranjeros, ustedes no tienen que seguirme, váyanse. Y ellos dijeron, no, aquí nos quedamos y aquí vamos, entonces vengan. Él lo que no quería era obligar a nadie. Y ellos lo siguieron. Ahora, en esto surge una pregunta. Dije que la Biblia dice que David era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es posible que un hombre conforme al corazón de Dios hubiera llegado a perder en ese momento todo el respaldo de su pueblo? ¿Cómo es posible? Un hombre que estaba respaldado por Dios y por su pueblo, de repente pierde el respaldo de su pueblo. ¿Cómo podían rechazar a un rey que había hecho tanto por ellos, llevándolos a una época dorada como nación? ¿Cómo es posible? Seamos sinceros. La gratitud y la fidelidad por aquellas cosas que hacemos a los demás se olvida facilito. Se evapora. Usted puede hacer 1.000.000 de cosas buenas y haga usted una mala y se acabaron todas las buenas. Lo que resalta es que la mala. ¿O no es así? Tristemente hasta en la iglesia. Hasta en la iglesia. Porque yo recuerdo desde el día que comenzamos en este lugar hasta el día de hoy, las personas que han habido aquí, todo lo que el pastor ha hecho en la iglesia, lo que el pastor ha predicado, cómo ha aconsejado, y los que se han ido por una sola cosita que ni siquiera el pastor hizo, se levantaron y se fueron y hasta dañaron a otros. Eso pasa, y eso le pasó a David. Entonces, el problema no es que tengas un corazón conforme al corazón de Dios. No, el problema es que la lucha está, los enemigos están, y aunque hagas cosas buenas por otros, escuche, eso es lo más tremendo. Cuando usted haga algo bueno por alguien, nunca espere que ese alguien lo abrace y lo cargue por el resto de su vida. No, porque lo más seguro es que entre usted más se esfuerza, porque mire, ¿qué es lo que sucede? Entre usted más ayuda, y entre usted más bendice, y entre usted mejor aconseja, y entre usted más se dedica a las personas, ¿sabe qué va a suceder? Esas personas a las que usted más les ha ayudado, que lo tienen cargado, en un momento quitan las manos y caiga. Así son. Entre más le ayudes a alguien, ese alguien, cuando llegue el momento menos esperado, te va a mandar el dardo, te va a traspasar con la espada y te va a dejar por el suelo. Eso pasó con David, así que no te extrañes. Simplemente sigue haciendo el bien. Punto. Pero no esperes que te recompensen por esto, porque la recompensa viene del Señor. No esperes recompensas humanas. Yo he aprendido eso. Ahora, David sabía lo que estaba pasando. David vio los enemigos que tenía, vio la situación en la que estaba, pero eso no era lo que más afectaba a David. ¿Sabe qué era lo que verdaderamente afectaba a David? Que era su propio hijo el que estaba dirigiendo a sus enemigos en contra suya. Eso es lo que afecta tanto nuestra vida cristiana, porque lo que más duro da y lo que más duele es cuando aquellos en los cuales has puesto tu mejor confianza son los que te están dando por la espalda. Y no pasa así a diario. Usted está en la iglesia, ay, este hermanito con que más salgo, esta hermanita con la que más hablo, y das la espalda y pa. Lo terrible es cuando uno se entera. Eso le pasó a David. Cuando él se enteró que era su propio hijo, devastado. Eso era lo que él estaba haciendo. ¿Se da cuenta? Yo me imagino que pensaría David, pero ¿yo qué hice con este muchacho? ¿Será que no lo traté bien? ¿Será que me faltó más dureza? ¿Cuántas veces nosotros vemos nuestros hijos rebeldes y todo y uno empieza, pero a mí qué me faltó? Pero ¿qué era lo que falta? ¿Será que necesita más mano dura? ¿O será que es que he sido demasiado duro? Y empiezan las preguntas y esas incógnitas que uno como que no encuentra respuesta. En todo caso, el odio de Absalón, el odio que manifestó Absalón contra su padre, escucha, de ese odio no encontramos ni la más mínima porción en el corazón de David. David no lo odiaba a él. Para nada.
A pesar del odio que Absalón tenía por su padre David, David no tenía en su corazón hacia su hijo la más mínima pizca de resentimiento por él. Porque de hecho, cuando usted mira 2 de Samuel 18:33, usted ve las palabras de David cuando Absalón fue muerto en batalla. Era su hijo, lo estaba persiguiendo para matarlo. Y lamentablemente muere en batalla, y David, después de que le pasan el informe, dice: y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. El dolor, la angustia. Esa es una de esas cosas que muchos en la iglesia no entienden. Cuando el pastor ve a uno de aquellos que sale, a uno de esos que se va, a uno aún que salen hablando más del pastor, no se imaginan el dolor y la angustia con la que uno queda con esas personas que salen de la iglesia en esas condiciones. Primero, por la confianza que se les dio. Segundo, por lo que hablábamos en esta semana en el tema de la oración. Porque se están metiendo en un lío con Dios, porque están adquiriendo una deuda con Dios, porque yo no puedo tener nada en contra de ninguno de ellos o de ustedes si lo hacen, porque su pecado no es contra mí, sino contra Dios mismo. Y ese es el problema. Ahora, nosotros aquí vemos que David está siendo tratado de forma injusta, claro que sí. Obviamente que sí. Y eso era verdaderamente grave. ¿Por qué? Había algo que ocasionaba gravedad, porque David era el ungido de Dios. Escucha, cada uno de nosotros somos los ungidos de Dios, no el pastor. No, que hay muchos lugares donde no toque al ungido. No, todos nosotros somos los ungidos del Señor, porque cada uno de nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Y escucha, cuando alguien toca con alguno de nosotros, si fuese entre nosotros mismos, el Señor va a tomar cartas en el asunto. Y Él va a decir: ah, sí, estás hablando mal de mi sierva, estás hablando mal de mi hijo, estás hablando, tranquilo, ven acá que yo me encargo. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Porque cuando usted se va en contra de algún hermano de la iglesia, tu lucha no es contra el hermano, es contra Dios mismo. Y gran problema hay ahí. Eso le pasó a Absalón. No entendió que él no se levantó en contra de David, se levantó en contra de Dios, el hombre al cual Dios le dijo que iba a ser el rey. Acuérdese, el que quita reyes y pone reyes es el Señor, no es el hombre. ¿Se da cuenta de eso? Ahora, cuando uno mira en otras ocasiones en la Biblia el hecho de que los hombres actúen de manera deshonesta y mala, también Dios puede usar eso para transformarlo en bendición. Dios, aún por medio de las cosas malas que nos suceden y las personas que hacen cosas en contra de nosotros, lleva a cabo sus planes soberanos. Eso pasa. Ahora, ¿nosotros somos responsables de lo que hacemos? Sí, claro que sí. Es responsabilidad de nosotros. Pero aunque es responsabilidad de nosotros, Dios va a usar nuestros errores y lo que otros hagan malo en contra de nosotros para bendecirnos. Yo por eso he dicho, lo escuché de alguien, no me acuerdo de quién, hace muchos años, Dios usa al mismo diablo para bendecirnos. Así es. Dios usa al mismo diablo para bendecirnos. Él puede usar las circunstancias y a las personas que hacen cosas en contra de nosotros para bendecirnos a nosotros mismos. En el caso de David, nosotros debemos recordar que cuando él cometió un adulterio con Betsabé, ¿se acuerda? Y cuando llevó a la muerte a Urías Eteo, el profeta vino y le habló a él y lo amonestó duramente. Duramente. ¿Y sabe qué le dijo? Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre de ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y todo eso se cumplió con Absalón. Tal cual, eso fue lo que Absalón hizo.
porque Absalón se llegó a todas las concubinas de su padre David a los ojos de todo Israel. ¿Se da cuenta? Eso se cumplió. Ahora, escucha la respuesta a la pregunta que antes hacíamos de ¿cómo es posible que a este que tiene el corazón como el corazón de Dios le vengan estas cosas? Debemos añadir que Dios no habría permitido esta rebelión en contra del rey David si David no hubiera pecado con Betsabé. En otras palabras, todo lo que le está pasando a David aquí siguen siendo consecuencias de su pecado, consecuencias de lo malo que ha hecho. Escucha, podemos ser hijos de Dios, los mejores cristianos, los más consagrados, pero escúchame que si todavía Dios tiene saldos pendientes contigo, con tu estilo de vida y con lo que has hecho y con tu desobediencia, Él los va a traer cuando menos lo esperes. No todos son consecuencias. Dios permite que vengan pruebas a nuestras vidas, pero también han de venir las consecuencias por nuestro propio pecado y desobediencia. Cuando desobedeces a Dios, cuando haces lo malo delante de los ojos de Dios, cuando pecas, recuerda, cuando nosotros hacemos lo malo, David lo declaró, contra ti y solo contra ti he pecado. Cuando tú desobedeces es directamente a Dios y Dios dice, ajá, tranquilo, yo en mi momento obraré y pasaré la factura. Entonces no te extrañes. Por eso nosotros necesitamos ser sabios y estar cuidando nuestra vida espiritual y mirando. Cuando se me viene esta situación, tengo que detenerme y decir, ay Dios, ¿esto qué es? ¿Consecuencia o prueba? Porque pudiera ser consecuencias de mi desobediencia a Dios o prueba de parte de Dios para mi crecimiento y fortalecimiento, o las tentaciones que trae Satanás a nuestras vidas. Hay que reflexionar en eso. Todo por lo que usted y yo estamos pasando, sea pruebas, sea tentaciones, o incluso las consecuencias de nuestro pecado que todavía están ahí en filita, Dios la va a usar de alguna manera en su momento para nuestro propio bien, porque tenemos a un Dios de amor y de misericordia, que lo que busca es que crezcamos, pero somos responsables de lo que recibamos. Entonces, si es la tentación, Dios te da todas las herramientas necesarias para vencerlas y subir escalones. Si son pruebas, Dios te da todas las herramientas necesarias para sobrepasar las pruebas. Ajá, y si son las consecuencias de tu desobediencia, también tienes herramientas para que salgas de ahí y Dios te ayude a seguir escalando y acercándote más a Él. ¿Te das cuenta? Estoy seguro que todo esto que experimentó David fueron las consecuencias de su propio pecado. A él lo estaban tratando, obviamente en ese momento, injustamente. Sin embargo, se estaba cumpliendo lo que Dios determinó que se tenía que cumplir en la vida de David, a causa de su pecado. ¿Se da cuenta? Ahí está. Eso fue lo que sucedió. Entonces, solamente tenemos eso. Ahí está. Parece que el rey David expresaba también algún tipo de duda acerca de si Dios se agradaba de él o no. Porque él salió y él se fue y como quien dice, ¿qué hacemos aquí, Señor? Mira, se han multiplicado mis adversarios. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Será que ya me estás haciendo a un lado? Tremendo eso. Tremendo eso. Pero sabe, David, a pesar de que, seamos sinceros, la duda nos viene. Cuando vienen los problemas, las situaciones difíciles y cuando nosotros vemos que las cosas como que no funcionan, nosotros comenzamos a pensar, ay, esto no se va a acabar. Ay, ¿será que Dios me dejó solo? Ay, ¿será que Dios me dio las... Uy, no, es que yo estoy tan mal. No. Y empezamos a pensar así. Seguramente fue algo de lo que pasó por la mente de David. ¿Se da cuenta? David en este momento estaba ahí en ese divagar, pero los enemigos se vinieron contra él. Incluso estos que estaban con él y le dieron la espalda, algunos los maldecían y David incluso dijo, no, porque los que estaban con él se quisieron levantar a defenderlo y David dijo, no, dejen quieto a todo el mundo porque
Tal vez es Dios mismo quien los colocó ahí. Si han de maldecirme, déjenlos que maldigan. Dios se encargará. Él estaba en dependencia de lo que Dios dijera. Y lo más seguro que en esos momentos David reflexionó mucho sobre su vida pasada, de todo lo que él hizo, de cómo él vivió. Ahora, ahí es donde usted y yo debemos reflexionar en todo lo que hemos vivido, en todo lo que hemos hecho, en las cosas que tal vez nosotros hicimos en tiempo atrás que ofendieron a Dios, la santidad de Dios. Y entonces, como decía, tal vez Dios empiece a pasar, todavía tenga algunas facturas pendientes por ahí. Tengamos presente eso, pudiera llegar a ser. Y como decía, aún todo esto puede ser usado por Dios para bendecirnos a nosotros. Y va a traer enemigos para añadir más dolor a nuestra prueba, pero hay que permanecer ahí. Ahora, como lo expresa David en este salmo, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Sabe? Lo más seguro es que cuando la gente vio lo que pasó con David, seguramente estaban pensando en eso. Ya Dios lo desechó. Y empezaron a traer a memoria. Claro, es que David hizo esto. Claro, cuando hizo aquello. Uy, sí. Además que la gente lo que pensó fue eso. Mirar que la condición de David era justamente por esas cosas mal hechas que había tenido. No, ya Dios ya Dios lo desechó, ya hizo como con Saúl, ya él lo tiene a un lado, seguramente va a colocar esa Absalón en su lugar. Me imagino que eso fue lo que sucedió. Es más, aquí probablemente eso es lo que David estaba pensando. No hay para él salvación en Dios. Tal vez estaban dando a entender que debido a sus pecados con Betsabé, el Señor le estaba quitando el trono y ya no le iba a ayudar más. Probablemente. Y si Dios ya no estaba con David, entonces había quedado ¿qué? Eternamente a merced de sus adversarios. No había pues para él salvación ni esperanza. Todos los creyentes sabemos por experiencia que cuando usted y yo atravesamos por tiempos de sufrimiento o de disciplina de parte de Dios, parte de la estrategia de Satanás es meternos eso en la cabeza. Ya Dios te dejó. En la condición en que estás, fue porque ya Dios te desechó. Es que has hecho cosas tan malas que ya Dios no te quiere ni mirar. Y ahí es donde uno comienza, entonces ¿será que Dios no me oye? ¿Será que en esta situación en la que estoy? ¿Será que ya me voy a levantar? ¿Será que Dios me dio la espalda? ¿Cuántas veces no le pasa eso a uno? Exactamente eso es lo que pudiera pasar. Pero usted y yo debemos aprender a ignorar todas estas voces que trae Satanás a nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de pensamientos vienen directamente con fuego desde el infierno, para que usted y yo nos desganemos y nos alejemos del Señor. Escucha, David había perdido el apoyo de su pueblo y ahora le querían hacer dudar del apoyo de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros. ¿Se acuerdan de Job? Esos amigotes de Job. Imagínese usted, ¿cuánto dolor tenía Job? Porque sus 10 hijos se murieron. No fue uno, fueron 10. Perdió todo lo que tenía, todos los siervos, todos los animales, todas sus riquezas, y enseguida queda con sarna. Y los amigos llegan a alentarlo. ¿Será que estás en pecado? Un pecado tan grave que Dios te tuvo que traer eso. Tremendo aliento. No. Amigos como esos, ¿para qué enemigos? Es verdad. ¿Qué fue lo que quiso hacer Satanás? Traer a los amigos. Acuérdese que había una prueba entre Dios y Satanás. Dios dijo, ¿no has tenido en cuenta a mi siervo Job? Y Satanás dijo, claro, pero como lo tiene cercado, quítale el cerco y verá cómo blasfema contra usted. Hágale pues. Allá. Y Satanás llevó hasta los amigos. Mire todo lo que usó. La pérdida de los hijos, de los 7, todo quedó en la ruina. Lo puso enfermo, le puso a que la esposa le diera la espalda. Y enseguida le trae los amigos. Dios le dijo, hágale tranquilo. A Satanás se le olvidó que Dios conocía el corazón de Job. A Satanás se le olvidó que Dios conocía el corazón de David.
A Satanás se le olvida que Dios conoce nuestro propio corazón. Y Él sabe quién se desgana y quién no. Y Él sabe a quién le permite esto y no. Escuche, Dios no nos da algo tan fuerte que no podamos soportar. Y aún trae la salida con ello. Ese es nuestro Dios, hermano. ¿Cómo respondió David a este desafío que estaba viviendo? Bueno, aquí vemos entonces la confianza de David en su Dios, versículos 3 y 4. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y quien levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Es verdad, David había pecado. Claro, David tenía una hoja de vida sucia. Él tenía ahí en letras rojas lo que había hecho, el pecado que él había cometido. Pero también era cierto que David se había arrepentido de todo corazón delante de Dios. Escucha, hay muchos que no tienen un arrepentimiento genuino, pero cuando pecamos y venimos en un arrepentimiento real delante de Dios, es verdad, la reseña ya quedó, pero Dios dice, no me voy a volver a acordar de eso. No lo voy a volver a mencionar. Y cada vez que pecamos, no jugando con la gracia, ni pecando adrede, cada vez que pecamos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y escucha, añade, y limpiarnos de toda maldad. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento que nos lleve a no seguir cometiendo el mismo pecado en el cual nosotros hemos caído. ¿Sí me entiende? Y aunque nos vengan consecuencias durante el tiempo y nos vengan situaciones así como a David, escucha, eso no nos puede impedir a nosotros que sigamos confiando en Dios en medio de la crisis. David sabía todo lo que le pasaba, aunque quiso venirle la duda, él sabía que él podía confiar en Dios. Mire lo que hizo David. Lo primero que hizo, se levantaron los enemigos. Vio que era su hijo, le tocó escapar, le tocó irse al desierto, estaba en penalidades, acompañado con 600 hombres, con su familia, y a pesar de eso, trató de venirle la duda, ¿y qué dijo él? No. Lo primero que hizo fue mirar a Dios. Ese es uno de los grandes problemas que pasa con nosotros hoy. Vienen las situaciones, vienen los problemas, se levanta lo que sea, y lo primero que hacemos, no es que con qué alientos va a orar uno, pastor. ¿Cómo así? No, pastor, es que así no tengo ánimos ni de ir a la Biblia. ¿Qué? No, pastor, es que así no le dan ganas ni a uno de ir a la iglesia. No, no y no, es al contrario. Lo que el Señor quiere cuando trae todas estas cosas, cuando esto viene a nuestras vidas, más oración, más cercanía de Dios, más conocimiento de Él a través de su palabra, más ira que Dios me hable a través de ella. Dios tiene que ser el centro. David reaccionó y dijo, pero ¿qué me está pasando a mí? Y lo primero que hizo fue mirar a Dios. El salmo había comenzado con la consideración de que se estaban multiplicando todos los enemigos, pero de un momento a otro las cosas cambian. Las cosas cambiaron. Mire esas palabras, mas tú, Jehová, miró a su Dios. ¿Se da cuenta? Hermanos, Dios hace la diferencia en todo lo que estemos pasando. Dios hace la diferencia. Si estás aferrado a la mano de Dios, Dios abrirá camino. Dios abrirá las puertas. Pero si empiezas con tu desconfianza, pero si sigues con tu falta de fe, si estás renegando, Dios se va a quedar así. Pero cuando Dios ve que empiezas a mirarlo a Él, que empiezas a confiar en Él, que empiezas a depender de Él, Él va a empezar a abrir puertas. Él va a empezar a derramar de su gracia. Es nuestra falta de fe la que hace que las puertas sigan cerradas. Es nuestra queja y no nuestra alabanza. Cuando cambias tu alabanza por queja, Dios para. Él quiere que en todo tiempo, en todo momento y en cada situación
le alabes, le adores y le glorifiques. Tienes problemas, tienes dificultades, ni el perro te volea la cola. Gloria a Dios, pero Dios sí. Dios no se va, Él está conmigo, Él es mi fuerza, Él es mi salvación. No hay nadie que pueda ser mejor que Él. David miró a Dios. A David se le olvidó poner la mirada en los hombres y miró a Dios. Usted y yo a veces, en medio del problema, estamos buscando quién nos ayuda. ¿Quién? No, David dijo, no hay quién, solo hay uno, y ese es Dios. Es la confianza en Él. Eso fue lo que David decidió, completamente. David miró a Dios, y esto es fundamental. Ahora, recordemos la historia del apóstol Pedro cuando estaban en la barca. Oiga, el Señor los dejó ir solos. Se quedó orando. Y enseguida de noche viene Jesús caminando por el mar y hasta se les iba a pasar. Y él iba caminando y se les iba hasta pasar. Se asustaron cuando lo vieron y ¡ay! En esa época ver un fantasma era morirse. Y el Señor los alentó. Mermó la velocidad. No, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro, ¿sabe qué Pedro? Si eres tú, permite que vaya a ti caminando por el agua. Claro, ven acá. Y Pedro se bajó y fue. Hombre, ¿qué le pasó a Pedro? Quitó la mirada del Señor y empezó a hundirse. Oiga, tremendo. Sálvame. Y no es un pescador, pues. Y un pescador no sabe nadar. Eso que le pase a uno de esos que hay en la iglesia que parecen Alcacelser, pero a Pedro, un hombre, un pescador que no sepa nadar, yo no lo conozco. Muy raro. ¿Se da cuenta? ¡Sálvame! Pero ¿cómo así? Estás en el agua, eres un pescador. ¿Por qué dudaste? ¿Dónde quedó tu fe? David había quitado momentáneamente los ojos del Señor y sentía que se iba a ahogar, así como Pedro. Pero ¿sabe qué? David entendió. No. Es el Señor. Por eso dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Hermano y mi hermana, que tu problema es grande, que tu situación es difícil, que el problema es que no puedes ni siquiera tocarlo, se salió de tus manos. A Él no se le ha salido de las manos. Pon los ojos en Jesús, solo míralo a Él, coloca tu fe y confianza en Él y vas a ver la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios hace. Pero poniendo los ojos en Jesús. El poner tu mirada en Dios es lo esencial, marca la diferencia. David se acordó seguramente de cosas importantes acerca de él. Y dice, Jehová, eres escudo alrededor de mí. En la antigüedad, ¿sabe qué? El escudo que ellos usaban era un escudo grande y que cubría el cuerpo. Era para protección. Ahora, dice, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo David? Señor, tú eres mi escudo y no solamente me proteges aquí de frente, en todo alrededor por completo. Tú me tienes cercado completamente. Yo no puedo olvidarme de que tú estás ahí. Yo no puedo quitar mi mirada de ti, Señor. Ahí es donde usted y yo tenemos que pensar y reaccionar, hermanos. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Escucha, Él nos tiene completamente cubiertos, pero hemos muerto del miedo. No puede medio abrir una ventanita para que nos entre un poquito de dolor. Porque queremos morir. No. Él quiere que sigas colocando tu mirada solamente en Él. Solamente en Él. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que en varias oportunidades se habla al pueblo de Dios y se muestra el pueblo de Dios a un Dios que es su escudo. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Yo soy tu escudo. Como quien dice, yo soy el que te protejo. No es las personas que a tu alrededor. No, pero seamos sinceros, aún Abraham mismo no se desligó. Di que eres mi hermana. Se le olvidó que Dios era su escudo. Se nos olvida que Dios es nuestro... No, escucha, Él es nuestro escudo, Él es el que nos guarda, es el que nos protege, Él es el que nos cuida. Si has sido llamado por Él y si eres hijo de Él, ten la plena seguridad que no hay nada que pueda hacer que usted y yo
abandonemos. Pero van a venir los problemas, van a venir las situaciones difíciles y Dios las va a usar para bendecirnos, hermano. ¿Te das cuenta? David regresa a esa idea de que Él es mi escudo, no puedo quitar la mirada de Él. Pero añade algo interesante, escudo alrededor de mí. Yo sé que no hay ni una sola fibra de todo mi ser que nadie pueda tocar a menos que lo permitas. Porque Él es el único que nos puede guardar. Pero ¿sabes qué? Hay que estar en dependencia de Él. Entonces, si Dios era su escudo y además era tan grande, entonces la protección que Dios podía brindarle a David era ¿qué? Total, igual a nosotros. Una protección total. Total. No fue la misma experiencia que vivió el mismo pueblo de Israel antes, cuando salieron de Egipto. ¿Qué dice la Escritura? Ellos salieron, se fueron, vino el faraón detrás, estaban al frente del Mar Rojo, estaban muertos de miedo, se le fueron encima a Moisés. Moisés dijo, Señor, y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? ¡Marcha! ¿Qué tienes en la mano? La vara. ¡Marcha! Yo me imagino cuando le dijo al pueblo, marchemos, todo el mundo, nos vamos a ahogar. Cuando Moisés levantó la vara y el mar se abrió, ¿qué sucedió cuando ellos iban caminando el seco? Iba Dios mismo protegiéndolos. Atrás el ángel del Señor y adelante una nube, como quien dice, atrás a estos no los dejo que los toquen y adelante les iluminó el camino para que vayan viendo con claridad hacia dónde van, hermano. Ese es Dios. ¿Y entonces de qué temes? ¿Cuál es tu temor? Si eres un verdadero hijo de Dios, si estás buscando vivir para agradarle, lo tienes a Él como tu escudo, como tu protector. Totalmente. Pastor, es que estoy enfermo. ¿Y qué? Dios te sana. Y si no te sana y te mueres, te vas a su presencia. ¿Cuál es el problema? Él es nuestro protector, hermano. Y luego dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Desde una visión humana, David estaba en la ruina. Usted y yo podemos estar pasando por las peores circunstancias y la gente decir, véalo, desde que se volvió cristiano, véalo cómo vive. Vea, este ya no, véalo cómo está. Se cambió esa religión y a toda hora tirado, a toda hora arrastrado, a toda hora. Humanamente le pueden decir eso a uno. Pero desde la perspectiva de Dios no es así. David sabía que por más difícil que fuera su situación, el único que lo iba a llevar a que tuviera la frente en alto era Dios. Y tal vez pasemos por situaciones difíciles ahora, tal vez pasemos por situaciones que la gente no entiende y nosotros tampoco, pero llegará el momento donde vamos a tener la frente en alto y todo mundo va a saber lo que Dios hizo a favor de nosotros. Nos pueden ver caídos, nos pueden ver derribados, no entienden que estamos pasando por un momento de prueba en el desierto, pero el desierto no es para toda la vida. Necesitamos estar pasando por el desierto, sí, pero cuando Dios nos saque del desierto, todos los que nos ven van a decir, así como pasó con David. Ahora lo veían con vergüenza. Él podía sentirse avergonzado, pero dijo, no. Tú eres el que va a levantar mi cabeza y el que me va a llevar con la frente en alto porque me vas a dar la victoria. ¿Se da cuenta? Escuche, muchos cuando están así quieren buscar la gloria de hombres. David no buscaba la gloria de hombres, David buscaba que lo levantara el Señor. Muchas veces uno quiere que otro lo levante, que otro le dé, que otro le ayude, que otro le extienda la mano, que otro haga algo. Ay, no, es que a quién llamo, no, es que fulano, pero es que fulano me pudiera ayudar, no me ayuda. Uy, pero, y son desesperados buscando quién les da, quién les ayuda. David dijo, no voy a buscar a ningún hombre para que me ayude. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Mejor dicho, yo no voy a depender de nadie. Yo voy a depender de ti, Señor. Y lo que venga de parte tuya y de tu mano. Es lo que nosotros necesitamos aprender, hermanos. Usted y yo necesitamos aprender eso. No nos esperancemos en los hombres. Confiemos solamente en Dios. David tenía su confianza puesta en Dios.
Para David, su gloria no eran los hombres, era Dios. Él siempre había considerado a Dios como el único que podía levantarlo y ayudarlo. Y él era un servidor de Dios y él consideraba un honor servirle a ese Dios. Por eso, aunque los hombres lo avergonzaban, Dios era quien lo iba a levantar. Él sabía eso. Él sabía eso. ¿Por qué? Porque él sabía que él era el ungido del Señor. Y él sabía que él era el que lo había escogido. Él sabía que él fue quien lo puso como rey. Y él sabía que él ya le había hecho promesa. Y las promesas de Dios son sí y son amén. Y si Dios te hizo promesa, y si Dios te ha llamado, y si Dios te ha dicho que eres su hijo y que la eternidad es para ti, entonces si eres un hijo verdadero de Dios, no hay nada ni nadie que pueda hacer que eso sea diferente. Porque Él dice, mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Y es promesa de Dios. ¿Se da cuenta? Tremendo eso. Cuando David salió huyendo de Jerusalén, dice la palabra que él salió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Pero no todo se iba a quedar así, todo iba a cambiar pronto. Dice, con mi voz clamé a Jehová. Una vez que él miró a Dios, recordó quién había sido Dios para él. Inmediatamente. Y él ora a Dios pidiéndole a él en total confianza. Y la respuesta no se hizo esperar, porque dice, él me respondió desde su monte santo. ¿Sabe qué estaba diciendo él? Mire a Dios, deje de mirar las circunstancias. Yo clamé, Él me escuchó y desde su trono de gloria vino su respuesta. Eso es lo que necesitas entender. Cuando miras a Dios y clamas, Dios no es sordo. Él no está como yo, de este oído. Yo no oigo por aquí, Dios oye por todos dos y oye muy bien. No, la hora de que me quite esto, pero Dios sabrá cuándo. Escuche, pero Dios no es sordo. Dios oye y oye muy claro. Y Él oye y no solo oye, responde. Y cuando responde, responde para darnos la victoria y para que recibamos la bendición de parte suya. Eso es lo que David entendió. ¿Sí me entiende? Eso fue lo que David entendió. Por eso él puso su mirada en Él y no en los hombres. No en los hombres, no. Él no quería bendición de hombres, él quería la bendición de Dios. Y cuando esto pasó, miremos ahora el descanso y la seguridad de David en Dios. Versículos 5 y 6. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Escuche, David cómo estaba, en una situación de tensión, en persecución, sabía que sus enemigos lo estaban buscando. ¿Usted cree? Ellos salieron huyendo, pero lo más seguro es que Absalón mandó quien se fuera a buscarlo, quien los persiguiera. Ellos llegaron a un lugar, estuvieron ahí. David entonces reaccionó. David volvió en sí, miró a Dios, empezó a orar a Él. ¿Y sabe qué dijo? Dormí como un bebé. El problema estaba, los enemigos estaban, todavía lo estaban persiguiendo, pero él ya tenía su confianza en Dios y dijo, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, voy a dormir tranquilo. Es como Pedro cuando estaba en la cárcel, sabía que le iban a matar, estaba bien custodiado y el ángel tuvo que llegar y, ¡ey, oiga, despierte! Estaba dormido. ¿Por qué? Porque él tenía confianza en su Salvador. Cuando usted y yo depositamos toda nuestra fe y confianza en Él, puede venir el diablo, puede venir el problema, puede venir la tormenta, se puede caer el mundo entero. Estamos descansando en paz en nuestro Dios, porque no hay nada más grande que Él. Pero cualquier cosa nos aflige, la enfermedad nos aflige, el problema nos aflige, cualquier circunstancia nos aflige que se fue la luz, que se fue el agua, que nos cortaron el teléfono, que no tengo para el celular, que no tengo... Hermano, hay que depositar toda nuestra fe y confianza en Él y en medio de la tormenta descansar, estar tranquilos, estar en paz. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Eso fue lo que aprendió David. La confianza de la respuesta de Dios le proporcionó a David ¿qué? Esperanza y descanso. Yo me acosté y dormí. Todo seguía igual, pero él se acostó y él durmió.
¿Cuándo fue que él pensó todo esto? Cuando despertó en la mañana y empezó a escribir este salmo glorioso. Todo lo que pasó en esa noche, él lo está redactando aquí. Esa confianza en Dios, hermano. No temeré a 10,000 gentes que pusieran sitio contra mí. Me acosté. Él habla así. Lo primero que hizo fue, me acosté. Tuvo la tranquilidad de acostarse. Uno con enemigos y que lo están persiguiendo, uno lo que menos hace es acostarse. Es pendiente, ¿cuándo vendrán? ¿Cuándo vendrán? ¿Cuándo vendrán? Y él dijo, no, que aquí no va a llegar es nadie porque Él es el que me protege. Completamente. Dormí, como quien dice, Él es mi escudo. Él es el que me cuida. ¿Quién va a venir en contra de mí si Él es el que me protege? Durmió, descansó tranquilamente. ¿Se da cuenta? Tranquilamente. Él tenía la confianza puesta en su Dios. Mire, Isaías también pasó por un tiempo donde él mostró cuál era la confianza que tenía en Dios. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Vio? Eso le estaba pasando a David. Y dice, desperté. ¿Por qué? No, porque es que yo soy muy guapo y me acosté a dormir y descansé. No, porque Jehová me sustentaba. Como quien dice, yo desperté porque la gracia de Dios estaba conmigo y porque Él era el que me estaba sosteniendo. Él sostuvo mi sueño, Él me dio la confianza, Él me ayudó a que durmiera tranquilamente, Él colocó paz en mi corazón y por eso desperté, porque Él era el que me sostenía. No se sostenía Él en sí mismo, no se sostenía en los hombres, no se sostenía en nadie. Él estaba sostenido por la mano poderosa de Dios. Era Dios quien estaba sosteniendo. Hoy, ¿será que nosotros tenemos esta confianza? David mismo en el Salmo 37, en otro salmo, declara esa confianza que él tenía en Dios. Salmo 37, 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Te das cuenta? No temeré a 10,000 gentes, a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. Tremendo lo que él dice aquí. La seguridad de David en su Dios era completa. La situación estaba, pero él tenía una seguridad completa. No me importa cuántos se han aumentado los enemigos que tengo. No importa cuántos vienen en contra de mí. Dios es más grande que mis enemigos. Él es el que se va a encargar de esos enemigos. Escucha, la fe que él tenía le permitió ver las cosas de manera diferente. Cuando tienes fe y la tienes puesta verdaderamente en Dios, por más duro que sea el problema, por más difícil que sea la situación, la vas a ver diferente. ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a dar esa confianza. Dios te va a dar esa confianza. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, también debemos contemplar las circunstancias, todo lo que acontece en nuestra vida, con una visión distinta, con la misma visión que tenía David aquí, sabiendo que Dios es soberano, sabiendo que Dios es el que nos guarda, sabiendo que Dios está en control, sabiendo que Dios es el que cuida a sus hijos, guarda a sus hijos, levanta a sus hijos y prospera a sus hijos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Él hace. Eso es lo que Él hace. De hecho, en el Salmo 27, versículo 3, David mismo dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré, ¿qué? Confiado. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer, hermanos. Plena y completamente debemos hacer. ¿Hay una guerra? Sí. ¿Hay una batalla que pelear? Sí. ¿El apóstol Pablo lo dijo? Sí. ¿Nuestros enemigos son espirituales? Sí. ¿La batalla es constante? Sí. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Fortalecemos en el Señor, en el poder de su fuerza. No en nosotros mismos, es en el poder de Dios que nosotros nos fortalecemos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hay, porque Pablo mismo dijo que nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada, ni los problemas, ni las dificultades, ni enfermedades, ni muertes, no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Y después vemos la petición de salvación de los enemigos en los versículos 7 y 8.
Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué fue lo que hizo aquí David? Empezó a recordar todo lo que Dios había hecho por él, todo lo que Dios había hecho. ¿De qué se acordó David? De todas las batallas pasadas. Yo me imagino que lo primero que le vino a la mente fue cuando era jovencito. ¿Qué hizo cuando estaba jovencito? David se enfrentó a Goliat. Con una simple piedra mató al gigante que todo el ejército de Saúl y Saúl mismo estaban temblando. Y David dijo, no, están no. Y se paró y se fue y enfrentó. ¿Qué le pasó a David aquí? Él estaba titubeando y vino a su memoria. No, pues ¿cómo así? Si yo fui y en el nombre del Señor enfrenté a Goliat, en el nombre del Señor libré batallas y Dios me dio la victoria en todas. En esta, Él también me da la victoria. Y empezó a acordarse todo lo que había hecho con sus enemigos y lo trajo en memoria. Hermanos, usted ha pasado por problemas y dificultades. Sí, pastor, lo ha librado el Señor. Sí, pastor. Y entonces, ¿qué hace teniendo miedo todavía? Si te libró antes, te va a librar otra vez. Y eso fue lo que David estaba recordando aquí. Ahora, David viene como pareciera como osado. Y lo primero que le dice a Dios es, levántate. Él tenía confianza. Esto no es una orden que David le está dando a Dios. No, es un clamor donde él le está rogando y le está suplicando, Señor, mira, antes lo hiciste. Por favor, levántate ahora que yo te necesito también. Eso es lo que él está haciendo aquí, trayendo un clamor de confianza y de humildad delante del Señor. Sálvame, Dios mío, ya tú lo hiciste antes, hazlo ahora, por favor, que te necesito otra vez. Es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de los problemas y las dificultades. Escucha, cuanto más tiempo usted y yo pasemos en oración, cuanto más tiempo usted y yo tengamos intimidad con Él, cuanto más tiempo usted y yo conozcamos al Señor a través de la Biblia, a través de su palabra, cuanto más usted y yo seamos expuestos a la predicación de la palabra de Dios, más fuerte vas a ser, más fortalecido vas a vivir, más lleno de su presencia, y escucha, más fe y más confianza vas a tener en ese Dios todopoderoso que está en la Biblia. Y luego dice, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea su bendición. Ahora, antes de hacer la última petición, David hace una importante declaración. La salvación es de Jehová. Es verdad, Dios va a usar a hombres. Dios va a usar a hombres. Pero escucha, ¿sabes cuándo los usa? Cuando nosotros dejamos de buscar a los hombres y tenemos la mirada puesta en el primero. Dios va a usar a hombres, es verdad. Dios va a usar a alguien que te abra la puerta. Dios va a usar a alguien que te dé el empleo. Dios va a usar a alguien que te abra una puerta, que te bendiga, que te provea lo que necesitas. Dios, pero ¿cuándo? No cuando usted está buscándole al hombre, cuando usted está tocando la puerta, cuando usted pone la mirada en aquel. No. Dios va a usar hombres cuando tu fe y confianza están puestas solamente en Él. Él va a hacer eso. Pero nosotros debemos venir como David, primeramente a Dios. Y el problema de nosotros es que primero buscamos el banco, el vecino, el amigo, el hermano, la hermana, al otro, a fulano y a mengano, y Dios diciendo, hágale a ver quién le abre la puerta. Siga tocando sin mí, hágale. David fue sabio. Dios quiere que usted y yo seamos sabios como David. David primero, a pesar de que le vino la turbación y que trató de venirle la duda, y eso es normal, paró, se detuvo, meditó y vino primeramente a Dios. Y en Dios encontró el refrigerio que necesitaba para seguir adelante. ¿Se da cuenta? David entendió lo que dice el Proverbio 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Escucha, la victoria no te la va a dar ningún hombre, ni tu jefe, ni tu esposo, ni tu esposa, ni el trabajo. Nadie. La victoria viene de parte de Dios. Él es el que te lleva a la batalla. Él es el que te da las armas. Y Él es el que da la victoria. Y Él incluso pelea la batalla por nosotros. ¿Sabe qué reconoció David? Lo que usted y yo necesitamos reconocer. Escucha, sin el Señor no hay solución, ni hay éxito, ni nada vale la pena. Tiene que ser con Él. Sin la bendición de Dios nada vale la pena. Nada. Cuando usted y yo estamos en problemas, a veces también pensamos que tenemos recursos, tengo aquello, tengo el amigo, tengo a fulano, yo voy donde aquel, yo voy donde el otro.
David dijo, no, yo no tengo a nadie, yo solo tengo al Señor y con el Señor lo tengo todo. Y si tu mirada está puesta solamente en Él, con Él vas a tener todo. Y por último, David hace algo que creo que también es muy importante. Dice, la salvación es de Jehová. Pero dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué es lo que David está expresando aquí? Bueno, él está extendiendo sus pensamientos, no solamente hacia él mismo. Seamos sinceros, cuando nosotros estamos en problemas y en necesidades, ¿por quién pedimos? Por uno. David pidió por él, pero se acordó del pueblo. ¿Sabe qué es lo que nos enseña eso? Cuando estés en problemas, en dificultades y en necesidades, clama para que Dios te sane, clama para que Dios te ayude, clama para que Dios te bendiga, clama para que Dios te levante, pero clama por el resto de la obra de Dios, que es el resto de la iglesia, y vas a ver cómo Dios es más efectivo cuando ve que tienes un corazón que no solamente piensa en sus propias necesidades, sino en los demás también. Tremenda enseñanza de David aquí. Es lo que él está diciendo aquí. Tremenda lección. Porque con frecuencia nosotros pedimos y pedimos y pedimos para nosotros. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, salva a mi familia. Señor, sana fulano. Señor, y no salimos de ahí. No. ¿Sabe? David pensó en él y pensó en el pueblo también. En las necesidades que viene el pueblo. Usted y yo estamos llamados a pensar también en las necesidades del pueblo, interceder, en rogar y en clamar. Tenemos que tener una mente amplia y rogar por la obra de Dios, por la iglesia local y por la obra de Dios a nivel general. Hermanos, que Dios nos ayude cada día, cuando nos levantemos cada mañana y oremos a Dios, que lo hagamos con esa confianza que nos muestra David aquí, descansando y depositando toda nuestra fe solamente en Él y agradecidos por el cuidado que tuvo con nosotros en la noche y hasta el momento que nosotros nos sentemos a orar, hermanos. Oremos no solamente por nosotros, oremos por la iglesia, oremos por los perdidos, clamemos al Señor y vamos a ver a un Dios que obra con mayor efectividad cuando ve que tenemos un corazón sensible, no solamente de pedir para nosotros, sino para todo lo que hay alrededor. ¿Y sabe qué va a pasar? Vamos a poder disfrutar de todas las ricas y abundantes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Que el Señor nos ayude, hermanos, este resto de año que nos falta. Terminar este año con esto en la mente. Solamente en Dios hay bendición. Solamente en Dios está la bendición. No es en las capacidades que tienes, no es en el trabajo tan lucrativo que tienes, no es en la inteligencia que tienes, no es en todos aquellos recursos que tienes en tus manos, en Dios. Y solamente en Dios. El éxito se logra cuando toda tu fe, confianza y esperanza está puesta en Él. Cuando confías en Él, cuando lo miras a Él, cuando lo buscas a Él y cuando dependes de Él. Que toda nuestra confianza y fe se deposite en Él. Que dejemos nosotros de creer que somos algo, que confiemos que el todo es Él. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te honramos, te exaltamos, te glorificamos. Te damos gracias, bendito Dios, por tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia, por hablarnos de la manera en que nos hablas, Señor. La verdad es que el último culto de este año, Señor, lo has traído acompañado de palabras de ánimo, de consuelo, aún en medio de las tormentas, que nosotros te miremos a ti. No sabemos cómo terminaremos este año. No sabemos si pasaremos al año próximo. Pero, Señor, lo único que sí sabemos es que si somos tus hijos, sea pasándolo o sin pasarlo, si partimos de esta tierra, iremos a la eternidad contigo, Señor. Te veremos tal y como eres y estaremos en esa eternidad disfrutando de todas las bendiciones que nos has prometido en vida, Señor. Por eso, Padre, aquí en esta tierra, ayúdanos a hacer como David hizo. Se sintió afligido. Su hijo se encargó de levantar un motín en contra suya. Tuvo que salir al desierto. Fue abandonado por otros. Pero, Señor, aún así, Él te miró a ti primero. Dependió de ti, puso su fe y confianza en ti. Ayúdanos, oh Dios, a hacer lo mismo. Que en medio del problema, el dolor, la aflicción, la angustia, en medio de todo lo que venga sobre nosotros,
Padre, podamos colocar nuestra fe, confianza y esperanza solamente en ti. Tener la seguridad de que tú nos vas a dar la victoria. Tener la seguridad de que clamaremos a ti como lo hizo David y tú vas a escuchar desde tu trono de gloria. Pero tú mismo descenderás, Señor, y darás la victoria a todos aquellos que en ti confiemos, Padre. Así que en tus manos encomendamos nuestras vidas, encomendamos, Señor, nuestras almas y te rogamos que hagas en nosotros corazones sensibles que puedan tener tiempo para orar, clamar, interceder por la iglesia, por las necesidades de los demás y aún por los perdidos para que te conozcan y vivan para tu gloria. Hoy, Señor y Dios, te exaltamos, te damos gloria y te damos gracias por tu palabra y te rogamos que si así en tu plan soberano está, que terminemos este resto de año y que podamos, Señor y Dios, estar en esa vigilia, que sea un tiempo de regocijo, de refrigerio, de edificación, un tiempo, Señor, para que sigas afirmándonos en nuestra fe, confianza y esperanza en ti. Hoy, Señor, te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra y la manera en que quieres hacer que nosotros tengamos nuestra fe puesta en ti. Salimos de este lugar, Señor y Dios, confiando de que tú nos llevarás en esta semana que ahora comienza y que seas tú obrando y derramando de tu gracia y ayudándonos a terminar, Señor y Dios, este resto de semana y de año en tu bendición y en tu victoria, llevando el mensaje a otros para que te conozcan y también vivan solamente para agradarte a ti. Eso es lo que hoy te pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén